Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo: yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales, contento y feliz en este hermoso domingo, esta hermosa mañana, de estar con ustedes a través de Radio Vida 90.5 FM y también a través de nuestra página de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. También nos está acompañando nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Saludos, Jimmy. Dios te bendiga a ti, bendiga a los hermanos y las hermanas que nos acompañan este día. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Así es. Este domingo, 21 de septiembre, damos gracias al Señor. Septiembre es el mes más bonito del año. Septiembre y abril. También está noviembre. Noviembre es bien bueno. No, sí, está bien. Es que en septiembre hay un cumpleañito por ahí que se nos pone más viejo. Ok, vamos a continuar con el programa. Nada, voy a estar con ustedes. Eso es así. Dios les bendiga mucho. Eso es así. Continuamos como cada domingo. Siempre tenemos una porción bíblica. Esta vez la encontramos en Romanos 12:2, bajo la versión Reina Valera. Me gusta cómo se escucha en la Reina Valera, donde nos dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que oramos. Padre grande y Padre bueno, nos acercamos a ti en esta hermosa mañana, Señor, dándote gracias, rindiéndote loor, Señor, reconociendo tu grandeza en nuestras vidas y pidiéndote que seas tú en la vida de cada uno de nosotros, Señor, dirigiéndonos para que este programa de vida abundante en Cristo, Señor, como has inquietado el corazón del mensajero en esta mañana, así inquietes los corazones que vaya a tocar en esta mañana, Señor, que sea de bendición la palabra, de esperanza, de dirección, Señor, y de paz sobre todas las cosas. Y que sigas inquietando nuestras vidas para hacer tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Y hermanos, continuamos con el programa, así que nos toca ahora la parte, la sección o el momento en donde el Señor tiene palabra de bendición a través de nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Los micrófonos son de usted. Gracias, Jimmy. Señor bendiga también a nuestros hermanos. Estamos contentos de estar aquí en este domingo para dar continuidad a lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, en los pasados programas. El tema, cómo nos envió Jesús. Ya nos estamos acercando al final de esta serie de programas. Todos están disponibles en la plataforma de YouTube de nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Juncos, y pues se transmite también por cadena Radio Vida 90.5 a esta hora, a las 8:30 de la mañana. Así que, ¿cómo nos envió Jesús? Para poder establecer, ¿verdad?, hemos tratado de establecer unas pautas, unas inferencias de cómo nos envió Jesús. Y para eso hemos estado mirando unos pasajes donde se nos presenta a Jesús realizando su ministerio en esas áreas, o de alguna manera reflejando esos aspectos que entendemos, identifican la manera en cómo Jesús nos envía a nosotros, ¿verdad? Porque todo lo hacemos partiendo de Jesús. Los repasos, hablamos de que nos envía como maestros, como sal, luz, pan de vida, siervos, sanadores, pastores, y hoy hablaremos que nos envía como profetas. Para acercarme al tema de Jesús, que nos envía como profeta, voy a utilizar un pasaje del libro o de la carta, la segunda carta del apóstol Pedro. No voy a entrar en el tema del profetismo en Israel. No voy a entrar en ese tema, no tenemos el tiempo para eso. Tampoco, aunque de alguna manera voy a pasar por el lado de ese tema, tampoco voy a entrar en la profecía hoy, como generalmente mucha gente la piensa y la ve cuando se habla de ese tema. Aunque puedo también de alguna manera tocar de pasada, rozar ese tema.
Yo quiero enfocarme en el asunto de cómo se enviado como profeta, pero como iglesia. Cómo la iglesia de Dios es profeta, o hace trabajo profético en este tiempo. No voy a entrar en los temas de las profecías o los profetas individuales. Ese no es el tema que me interesa, porque estoy viendo, ¿verdad?, que hay un movimiento hoy en día donde hay mucha gente que se declara profeta, ¿verdad? Yo no voy a entrar en eso. Mi interés y propósito en este programa es ver cómo la iglesia realiza su labor profética partiendo de Jesús, partiendo de nuestro maestro y nuestro Señor. Obviamente sabemos que la profecía recibe una relevancia porque llama la atención, ¿verdad? Y tiene una relevancia extraordinaria porque a veces las personas muestran que pueden anticipar cosas, que pueden sacar cosas a la luz, que pueden hacer predicciones, ¿verdad? Y eso llama la atención, ¿verdad? Porque es un asunto, ¿verdad? Interesante. De eso no es de lo que yo voy a hablar aquí. Y van a ver más adelante por qué. Voy a ver el pasaje, está en 2 de Pedro 1:21. Dice así: pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Y es interesante ese pasaje porque nos dice algo bien importante, y lo estoy aplicando a la iglesia, que la iglesia tiene una función profética como comunidad de fe y como pueblo de Dios. ¿Y a dónde va dirigida esa función profética de la iglesia? En primer lugar, a procurar la inspiración divina para interpretar la escritura en medio del contexto presente de la vida en la que estamos, de las situaciones que ocurren, en principios y en su tradición. Nosotros vamos a interpretar la escritura desde la plataforma de una iglesia bautista. Esa es nuestra plataforma porque ese es nuestro marco, ¿verdad? Por eso somos bautistas. Así que eso es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Y cada cual lo enfatiza desde su plataforma, ¿verdad? En algunos momentos vamos a coincidir y en la mayoría de los casos coincidimos en algunas cosas, pero en otros casos, ¿verdad? Por la visión que precisamente nos inspira las escrituras, conforme a los principios que hemos entendido que están contenidos en ellas, a veces diferenciamos unos asuntos de otros. Hacemos la proclamación, la interpretación de la palabra, de donde proclamamos un mensaje que puede ser profético en el tiempo presente, no ajena o no ajeno a las realidades del mundo. O sea, la interpretación de la palabra para dar un programa, un mensaje profético o una expresión profética, y yo le digo, no en el aspecto de adivinar o tratar de adivinar o tratar de predecir o tratar de traer cosas, ¿verdad? Ese no es el asunto aquí. El asunto es cómo nosotros interpretamos, ¿verdad?, la palabra en el contexto en el que estamos presentes y en la realidad en la que estamos, entendiendo que nadie en la congregación tiene una interpretación privada de esa escritura, porque, como dice el pasaje, eso no es por iniciativa humana, es por iniciativa del Espíritu Santo. Ahora, en una iglesia bautista y en una iglesia que es comunidad de fe, quien está ahí como fuerza celestial y de Dios es el Espíritu Santo. Así que lo que hacemos lo debemos hacer inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el que nos encamina, nos motiva, nos empuja, nos ubica y nos pone a mirar hacia dónde queremos llevar ese mensaje y esa palabra. Pero nadie tiene una función profética única que pueda decir lo que yo digo es la única verdad y no hay verdad como esa. En una iglesia bautista no es así. Podemos compartir diferentes posturas, opiniones, visiones, pero entre todos llegamos al consenso, ¿verdad? Y llegamos a una visión y a una ruta sobre lo que estamos hablando que a todos nos hace sentido y nos hace sentir que eso es lo que recibimos e interpretamos como justo en la palabra del Señor. Así que lo que yo estoy queriendo decir es que la palabra, el trabajo profético de la iglesia se hace entre todos. Se hace entre todos. No lo hace solamente el pastor, lo hacemos todos. El pastor, claro, se levanta, proclama la palabra, da el mensaje, hace una interpretación y le expone al pueblo, le expone a la iglesia. Pero yo les pongo
y estoy leyendo cómo la iglesia la recibe, cómo la iglesia la acepta. De hecho, cuando yo pongo el mensaje, lo estoy exponiendo de lo que yo estoy leyendo en la vida de mis hermanos, en cómo ellos caminan su fe, en cómo ellos entienden sus situaciones, sus realidades, y en cómo yo puedo aportar con la palabra que yo expongo a esa vida y a esa experiencia que tienen con Dios. Pero cuando alguna palabra puede venir, puede presentarse y de alguna manera un hermano puede traer alguna expresión, alguna corrección o algún mensaje que me pone a mí a reflexionar, yo no puedo descartar eso por decir que yo soy el profeta de Dios. En una iglesia bautista toda la inspiración la da el Señor a la comunidad de fe. Cada uno en su rol la realiza de diferente manera y la ubica. Eso es bien importante que lo entendamos. ¿Ok? Ahora bien, la iglesia no solamente hace la voz profética predicando la palabra. La iglesia hace la voz profética de muchas maneras. Siempre realiza su trabajo a la luz de lo que fue Jesús. Y sea que sea visitando enfermos, sea que sea enseñando la palabra a los niños, a los jóvenes, sea que se esté haciendo un trabajo en la comunidad de evangelismo o de acercarse en servicio a algún espacio de vida de la gente, eso es trabajo profético. Estamos interpretando la palabra del Señor. Estamos mostrando el rostro de Dios a la gente a través de esa acción. Ahora bien, otra cosa importante, para nosotros es importante la figura de Jesús. Para mí, ese es el profeta más grande de toda la Escritura. Hubo profetas grandes en la antigüedad: Isaías, Malaquías, Jeremías, extraordinarios, hombres extraordinarios tocados por Dios. Osea, Amós, olvídese, profetas mayores y menores. Pero el más grande profeta de todos los tiempos, en el que están amarradas todas las profecías de la Escritura, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que si yo quiero aprender y manejar mi vida como siervo de Dios, proclamador de la palabra, exponente de un mensaje y reflejo de Cristo, yo parto de Jesús. Y el mensaje de los profetas me ayuda. Claro que sí. Es importante el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas tiene su función en la vida del pueblo y trae a la luz asuntos importantes, aunque se dijo en otro tiempo, a otra porción, ¿verdad?, del pueblo de Dios, al pueblo antiguo, tiene vigencia para nosotros. Pero es importante que nosotros entendamos que teniendo nosotros a Jesús y habiendo ya Jesús venido al mundo y haber hecho su ministerio, nosotros miramos todo a la luz de Jesús, que es el más grande profeta. Así que la comunidad de fe sigue, vive y manifiesta a Jesús en este tiempo en su misión profética, en su trabajo. La iglesia donde vive el Espíritu, entonces ayuda, canaliza, articula y unifica la interpretación que la comunidad de fe alcanza para compartirla, ¿verdad? A través y mirando la figura de Jesús. Y eso es bien importante que lo entendamos. Miren, les voy a poner un ejemplo de por qué yo digo esto. A Jesús le preguntaron una vez en varias ocasiones cuándo se iba a acabar el mundo, básicamente. Una fue en Hechos, los discípulos dicen, bueno, Señor, ¿cuándo vas a traer tu reino y cuándo vas a completar la obra? Y él le dijo a sus discípulos, no le toca a ustedes saber ni la hora ni el momento, sean testigos. En otro caso, y esto es los evangelios, le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a acabar las cosas? ¿Cuándo va a acabar el tiempo? Y él dijo, ni el Hijo del Hombre sabe ni el día ni la hora. Si el Hijo del Hombre, que es Jesús, dice que ni él sabe ni el día ni la hora, ¿por qué yo me voy a atrever a decir el día y la hora? ¿Entienden? Entonces, ese sentido, yo miro a Jesús. Jesús es el parámetro, es la medida. No me puedo ir más allá de él. Tengo que ceñirme a él. Y tengo que abrirme como él se abrió, de la manera en como él lo hizo. Por eso es que, mire, yo le decía a la congregación el domingo, mis hermanos, en el mensaje, que lamentablemente no se pudo transmitir por dificultades con internet. Estamos en la semana de la Biblia y yo les decía que Jesús había estudiado la Biblia. La Biblia que tenía, la única Biblia que tenía que Jesús era el Pentateuco, o la Torá, que es la Biblia hebrea, los profetas y los salmos. Esa era la palabra que tenía. El Nuevo Testamento no existía, ni las cartas de Pablo, ni las cartas universales, ni el Apocalipsis, ni los Evangelios. Eso se escribe posterior a Jesús. De hecho, Jesús es el centro de toda la escritura del Nuevo Testamento. Nosotros somos neotestamentarios. Eso es importante, ¿verdad? Y yo le decía que la tentación de Jesús en el desierto, a la que el enemigo trató de someterlo después de aquellos 40 días y 40 noches,
No necesariamente fue convertir las piedras en pan o lograr que se lanzara del pináculo del templo, como dice la Escritura. Fue tergiversar la palabra. El enemigo trató de tergiversar la palabra. Por eso Jesús le tuvo que contestar, escrito está, le está diciendo, yo sé la palabra y la puedo utilizar como fue enviada. Jesús tenía poder para convertir las piedras en pan. De hecho, ¿qué hizo posterior? No le multiplicó la multitud los panes y los peces para que todos comieran. Es el momento, la ocasión y el propósito por el cual usamos la palabra. Jesús nunca utilizó la palabra para su beneficio. Cuando utilizó la palabra, no, el poder. Usó el poder para beneficio de la gente. Por eso multiplicó los panes y los peces cuando tenía que multiplicarlos. Cuando el enemigo le dice, lánzate, porque van a venir los ángeles a recogerte en tus manos para que no tropieces tu pie en piedra ni te hagas daño. Jesús sabía que podía llamar en algún momento las huestes celestiales y lo iban a rescatar. Pero cuando no lo aceptaron en Samaria, los samaritanos, que le dijeron, manda fuego y azufre, llámalo, quema todo el mundo aquí. Él dijo, tranquilo. Cuando le vino a arrestar, salieron con palos y espadas a los discípulos, y él les tuvo que guardar la espada. Ese no es el reino de Dios. Eso es lo que, cuando Jesús lee el rollo en la sinagoga, en el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, está leyendo el profeta. Pero cuando termina de leer, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Él está diciendo, el más grande profeta del cual habló el profeta Isaías, se hacía patente y vigente la figura de Jesús. ¿Tú sabes lo que trataron de hacer, Jimmy? Lo trataron de matar ahí mismo. Lo dice el Evangelio de Lucas. ¿Y qué hizo? Se quedó tranquilo, centrado en su misión y en su propósito, porque el propósito de su poder, de su autoridad, estaba para la salvación del mundo y nunca trastocó su misión. Entonces, la profecía y el trabajo profético de la iglesia tiene que estar enmarcado en esa visión de para qué lo usamos. No lo usamos para enaltecernos nosotros, para gloriarnos nosotros, para alcanzar poder, para alcanzar dominio, para decir que somos los exclusivos. Lo hacemos para extender el reino de Dios a la gente y hacerle saber que el Señor se ha acercado y está entre nosotros. Y todo aquel que se acerque a Él, lo va a recibir y lo va a poder descubrir. Así que la profecía, el trabajo profético de la iglesia es acompañar a la gente, haciéndole saber que el reino de Dios se ha acercado. Si servimos a un Jesús lleno de misericordia, que mostró una misericordia amplia y extensa a los que no eran del pedigrí de Israel, del pedigrí de Israel, de la línea de Israel y de las clases religiosas de Jerusalén, es decir, a los desvalidos, a los marginados, a los separados. Si la iglesia dice caminar con Jesús, esa tiene que ser su visión y tiene que ser su mensaje. No separar, sino alcanzar a todo aquel que encuentre en el camino. Entonces, la misión profética de la iglesia está en mostrar el rostro de Jesús en sus acciones, en sus palabras, recordando que la máxima expresión y manifestación y revelación de Dios es su Hijo y que es a ese al que nosotros seguimos. Así que no podemos hacer de la profecía un negocio, no podemos hacer de la profecía un beneficio, no podemos hacer de la profecía algo que nos coloque a nosotros en la altura. De hecho, Juan el Bautista fue el más grande profeta. Jesús lo dijo. No hay un hombre con una profecía como la de Juan el Bautista. Su primo, el que anticipó y abrió el camino del Señor, pero el mismo Juan Bautista dijo, síganlo a él. Lo vio de lejos y dijo, ese que viene ahí es el Cordero que quita el pecado del mundo. No soy digno. Síganlo a él, no soy digno de ajustar sus sandalias. De amarrar sus sandalias. Y yo debo de crecer y menguar para que él crezca. Así que un hombre como Juan en su tiempo, con esa capacidad, tenía sus discípulos, iba levantando su iglesia, no era una iglesia, pero su comunidad de fe. Reconoció que el que vino en el nombre del Señor era al que debía seguir. Entonces la iglesia tiene misión profética para construir el reino de Dios. Entender que lo que nosotros proclamamos es que estar en el Señor es leche y miel, es pan, es agua para todos los que se acerquen a Él y los que quieran disfrutar de eso. Entonces, me parece a mí que el Jesús que presenta la Escritura y el que debe caminar en la iglesia en este tiempo es ese, que se abre y se acerca a los necesitados, como les mencioné en unos programas anteriores, como se acercó al ciego, al Timeo, a la orilla del camino. Entonces, estoy planteando aquí una profecía diferente, no una profecía
como la que generalmente escuchamos, que yo no tengo problema con que, ¿verdad?, pueda ser parte de lo que el Señor pueda utilizar en unos momentos dados, pero yo parto de la premisa de que el mayor profeta que, que definió la vida de los seres humanos, de la humanidad, y entendió el corazón del ser humano, se llama Jesús. Y que más allá de él no hay mayores profecías que las que él dio. Y que lo que hablemos y digamos en el nombre de Jesús en este tiempo tiene que estar enmarcado en lo que Jesús trajo con el reino de Dios. Y tiene que ser al estilo y con el propósito y la profundidad de Jesús en este tiempo. Esa es la propuesta ministerial de la iglesia para este tiempo. Jesús el Señor. Entonces, en algún momento vamos a denunciar, vamos a proclamar, vamos a traer el mensaje, en algún momento vamos a señalar algunas cosas, pero vamos a hacer dentro de lo que es el plan de Dios y lo que es Jesús en medio del tiempo en el que estamos viviendo, que miró la situación de la gente y la acompañó y le mostró el reino. Y eso es bien importante. Y para mí es importante que como pueblo, comunidad profética que anuncia la presencia del reino de Dios en este tiempo, entendamos, ¿verdad?, el marco en el que hacemos eso. Y nuestro marco por excelencia es Jesús, con todo lo grande que fueron los profetas, con todo lo grande que fueron los seres de la fe. De hecho, cuando tú examinas todo el trabajo de ellos a profundidad, a donde apuntan es a Jesús. No a nadie más, al Hijo de Dios. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro, porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús, el Hijo de Dios. Y luego el Señor, para finalizar, que nosotros los que somos el pueblo de Dios que camina en este tiempo entendamos, ¿verdad? Podamos discernir nuestro camino en este tiempo y ubicarlo en esa figura, en esa persona, en ese ministerio, en esa obra, en esa perspectiva y visión del Hijo de Dios para la vida de la gente. Así que nada, yo dejo esto con ustedes y pido que tu comunidad de fe, como la mía, aquí la primera de Junco y la tuya, tengamos la visión de caminar este tiempo al estilo, a la manera, con el alcance, con el amor, con la visión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta el día en el que Él regrese. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amado hermano y amado hermano. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición, de dirección, de reto y de mucha importancia en la vida de nosotros como cristianos. Y tú que en esta hora puedes estar pasando cualquier situación, pero aún así, independientemente de la situación que tú estés pasando en esta vida, tú quieres ser, es que me encantó esa frase, tú quieres ser leche y miel para los hermanos en esta hora que necesitan esa leche y esa miel, que necesitan esa palabra, que necesitan esa profecía, que necesitan ese acompañamiento, que necesitan esa luz que puede ser tú, ese maestro que puede ser tú, esa sal que puede ser tú, que necesitan todo ello para que tú te pongas en las manos del Señor y así seas tú ese instrumento el que el Señor utilice en esta hora. Y sobre todas las cosas, para que el Señor se ocupe de cada una de las situaciones que tú puedas tener en esta hora. Ponte en las manos de Él y Él se ocupará de lo que tú tengas en este tiempo, que te va a fortalecer si te encuentras débil, te va a sanar si te encuentras enfermo, te va a sostener en la situación que tengas, siempre y cuando la pongas en sus manos, que Él tendrá el control. Él está en control en tu vida. Así que oramos para que así seas tú, para que así seamos cada uno de nosotros, leche y miel, y seamos de agua de bendición para los hermanos que le llevemos esta palabra que es el mandamiento diría yo, que Él nos mandó a hacer. Él dijo, vayan y lleven la palabra y bauticen en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es lo que debemos de hacer y es lo que estamos haciendo en esta hora. Y te pido para que te unas en oración y seas instrumento de nuestro Señor en esta hora. Oramos. Señor y Dios bueno, ayúdanos a caminar como tú caminaste, en tu Hijo Jesús. Ayúdanos a revelar y a descubrir y a correr el velo para que la gente descubra lo que tú separaste para nosotros, que es tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a poder caminar en esa ruta contigo. Danos la capacidad de formarnos y capacitarnos para eso. Por la presencia de tu Espíritu en nuestras iglesias. Bendice a nuestros hermanos en este día. Traerles paz, aliento, fortaleza, sanidad en el nombre de Jesús y una esperanza grande que les permita caminar con fe
cada uno de sus días. Danos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.